El oficio periodístico se puede definir de diferentes maneras. Algunos dirían que es la narración de lo que en un futuro será la historia. Puedes definirla como el registro cotidiano de los asuntos del interés público. Puedes definirla de una y mil maneras. Al final de cuentas, la herramienta con la que cuenta una sociedad en la prensa y en los periodistas es esa herramienta de trabajo, de investigación, de exhibición de temas que son del interés general para, bueno, pues construir percepciones, generar opinión, exigir rendición de cuentas. Entonces, bueno, la definición realmente la puede uno acuñar como mejor convenga. Yo me quedo en esa idea básica de que el periodismo es eso, el registro cotidiano de los sucesos del interés público que en su conjunto van construyendo la propia historia. Bueno, todo el tiempo, porque uno tiene ideas preconcebidas y lo mejor que te puede pasar es que las desafíen. Desde luego, si tú vas a entrevistar a alguien y de pronto dices, yo le voy a preguntar tal y él seguro me va a contestar tal, muchas veces es así. Pero la sorpresa mayor es cuando efectivamente tú estás pensando que al formular una pregunta, la reacción o la respuesta irá en un sentido preestablecido por ti o imaginado por ti. Pero resulta que la realidad es otra y resulta que puede haber un ejercicio sumamente interesante para quienes están dialogando y desde luego para el auditorio. Y eso, bueno, pues es la magia de las entrevistas. A veces sí puedes tener enfrente a alguien en donde tú puedes leer al dedillo y casi por anticipado decir, me va a decir A, B y C y ocurre. Pero de pronto hay personajes muy frecuentemente que son fascinantes. Yo tengo para mí la idea de que mi trabajo es verdaderamente un trabajo de privilegio, porque por mi tarea en la radio, por mi tarea en la televisión particularmente, donde la herramienta de la entrevista es todos los días, con varios personajes durante el día, la radio me ofrece 4 horas de transmisión, la noche me ofrece cada noche un espacio para entrevistar a alguien, y es un privilegio porque al final de cuentas yo pregunto algo que creo que puede ser interesante a un público y ese que está enfrente de mí es alguien que le importa a la sociedad porque hizo algo, porque ocultó algo, porque representa algo, porque es atractivo por algo, porque por algo está sentado ahí como un invitado en un programa donde se sabe que debe ser de interés para el público. Y mi tarea, que me obliga a un mínimo grado de concentración, hace que cada entrevista, que cada día tengas el conocimiento de temas que van acumulándose en tu experiencia y entonces tienes frente a ti a alguien que como está en la televisión o que como está hablándole al público en la radio, desde luego se esmera para decirlo de la mejor manera posible, para resultar el más informado, para resultar el más inteligente, para resultar el más novedoso. Y eso es un privilegio porque estás frente a un ser humano que por las razones que sea es de interés público, que está haciendo su mejor esfuerzo para explicar, para que se entienda su postura, para ofrecer un dato, para hacer una revelación, y tú estás ahí sentado recibiendo todo eso en primera fila. Y yo digo que eso es un privilegio magnífico. Y tengo para mí muchas entrevistas que me impactaron muchísimo y que dejaron en mí huellas profundas por diferentes razones. Tú acabas de mencionar desde luego la entrevista con los hijos de Marcial Maciel y con la mujer de Marcial Maciel en un tema que yo había investigado prácticamente durante una década, que terminó finalmente haciéndose un libro, y que terminó con lo que yo llamo una victoria moral, porque la verdad prevaleció, la verdad de la conducta de un individuo tan poderoso como Marcial Maciel. Es venir investigando un tema durante varios años y de pronto encontrar la oportunidad magnífica de entrevistar a alguien que resulta que es la familia del personaje. Eso, además del testimonio mismo, que era un testimonio muy crudo, periodísticamente era de muy alto impacto para mí y para la propia historia. Desde luego que también mencionas la entrevista con Miguel de la Madrid, porque debo confesar que cuando yo pensé en entrevistar a Miguel de la Madrid, tenía expectativas más bien modestas. La entrevista con Miguel de la Madrid, el expresidente de México, estaba pensada para formar parte de un libro que se llama Transición, que es un conjunto de entrevistas con varios personajes de la vida pública mexicana, pues para tratar de retratar por vía de sus miradas precisamente este periodo al que hemos llamado transición. Y en algún punto consideré que Miguel de la Madrid era una suerte del
presidente que dio pie al gobierno de Salinas, donde hubo un conjunto de reformas, era el punto previo a lo que fue una gran cantidad de transformaciones que después, en los años que siguieron, transformaron en buena medida el sistema del régimen electoral fundamentalmente y otras reformas. En fin, pensé que podría ser interesante conversar con Miguel de la Madrid, pero Miguel de la Madrid no fue un gran declarante, no tenía entre sus características la fuerza de un gran declarante o un hombre que hiciera revelaciones. Miguel de la Madrid históricamente fue un presidente y expresidente y funcionario de medianía pública en términos de su expresión. Y la entrevista, bueno, pues inició con ese propósito y, como digo, con una expectativa relativamente modesta. No pensé que fuera a ser una revelación como la que finalmente sucedió y por eso no hay que confiarse de nuestros prejuicios, por eso no hay que suponer que uno sabe qué va a contestar el otro, porque no. Y este caso es un caso emblemático para mí de que yo pensé que al preguntarle a de la Madrid cómo ha vivido usted el tránsito del priismo histórico a la alternancia del 2000 y esto que yo quería que me contara como un viejo priista, bueno, acabó siendo el expresidente de México que quiso decir lo que dijo y que se voló la barda con declaraciones de altísimo impacto que después terminaron en su propio silenciamiento, que lamento mucho y que tristemente dejó a Miguel de la Madrid en la peor condición posible, de un político al cual lo obligaron a retractarse prácticamente, no a retractarse, sino a no hacer valer su palabra. Y eso es la muerte civil para un político que, bajo una presión muy grave, que fue muy bien registrada por los medios de comunicación que hablaron de esa mañana del silenciamiento en Coyoacán, bueno, pues finalmente tuvo que escribir esa carta, se publicó un desplegado donde no se hacía cargo de sus dichos, pero a mí verdaderamente no me queda la menor duda de que Miguel de la Madrid dijo lo que quería decir y lo que dijo está publicado.